Pues vamos a hablar de una realidad que no siempre es fácil de abordar y es lo que ocurre cuando el consumo de sustancias se cruza en contextos de ocio con situaciones de urgencia y la intervención de profesionales en tiempo real. Para ello tenemos la suerte de contar con Iván Castro Sánchez. Actualmente es director de Bienestar y Conductas Adictivas en Ibiza. Tiene una amplia formación académica en el ámbito de las drogodependencias, con un máster en adicciones y especialidad universitaria en educación para la salud. Combina su experiencia profesional con el trabajo de campo, tanto a nivel público como privado, con la formación y la docencia en másteres universitarios, congresos y formación especializada. Resaltar que en la actualidad está inmerso en la investigación de las adicciones tecnológicas a través del método ToothBrain y también a nivel clínico en la formación de médicos psiquiatras en el modelo de intervención terapéutica de las 5 A's en el Estado italiano. También a nivel internacional, entre otros, ha representado al Estado español en la CICAD, que es la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas. Ha participado en diversas investigaciones y publicaciones en el ámbito de las adicciones, así como en el análisis. Además, junto con un grupo interprofesional, es cofundador del programa Night and Drugs 360 grados, donde participa en la formación de sanitarios, equipos de emergencia y profesionales de la intervención social, para mejorar la respuesta ante las situaciones relacionadas con el consumo de sustancias en estos contextos de ocio. Su trabajo combina gestión pública, intervención social y formación de profesionales, algo que nos permite acercarnos a esta realidad desde una perspectiva muy práctica, basada en el conocimiento y la experiencia. Hablar del consumo, no solo hablar de sustancias, es también de las personas, de sus contextos, de la salud, convivencia y una responsabilidad colectiva. Así que ahora os dejo con esta interesante ponencia sobre la perspectiva integral de las drogas. Y lo que os voy a pedir un poco es un contexto. Vamos a hablar de una ponencia, porque además estáis chicos bastante jóvenes para que la entendáis. Vamos a hablar de una ponencia sobre intervención directa en espacios de fiesta. Pero directa no en prevención, sino en el abordaje de personas que consumen. Entonces tenéis que contextualizar la ponencia que voy a hacer, porque os voy a dar datos, vamos a intentar apretar para que entendáis un poco en qué sentido. ¿Vale? Porque muchas veces cuando acabo esta ponencia alguno me dice, ¿tú eres consumidor, verdad? Digo, no soy consumidor. ¿Vale? Pero sí que es un modelo que entiende y respeta la decisión individualizada de una persona adulta. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el contexto. Lo segundo que os voy a pedir es que confiéis en mí. Vamos a contextualizar. Y para contextualizar os voy a hacer un poco una dinámica. Que la clave de la dinámica es que la hagáis de forma individual, sin hablar con el compañero, y yo os voy a guiar. Son 5 minutos, ¿vale? Entonces, ¿veis esta imagen que tenemos aquí? Miradla con detenimiento. Vamos a trabajar sobre esta imagen, pero lo quiero trabajar de una forma individual. Os voy a hacer una especie de guía, ¿vale? Quiero que cerréis los ojos y la relacionáis con un recuerdo personal. ¿Vale? Os pido solo eso, intentar llegar a la fase de vuestro componente subjetivo. ¿A dónde me lleva a mí? Pero a mí personalmente, ¿a qué recuerdo? ¿A qué experiencia? ¿A qué vivencia? ¿Vale? ¿Lo tenéis más o menos claro? Vamos a hacer un segundo paso. Ese recuerdo, esa vivencia que habéis que os ha llegado, quiero que la transforméis en un componente orgánico. Si alguno maneja neurotransmisores, es decir, me ha activado la serotonina, la dopamina. Si no los manejamos, diré, pues yo me he encontrado relajado, me he encontrado activo, me he encontrado nervioso. Quiero que la relacionéis con un estado biológico. ¿Vale? ¿Lo tenéis más o menos claro? Bien, una vez que hemos pasado de nuestro recuerdo al estado biológico, vamos a pasar a nuestra conducta. Si os hicieran una fotografía en este momento, ¿cuál sería vuestra comunicación no verbal? Intentaos ver de una forma abstraída. ¿Cómo tendríais las manos? ¿Cómo os comunicaríais? ¿Cómo tendríais las piernas? ¿Estaríais sentados? ¿Estaríais relajados? ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Más o menos lo tenéis controlado? La estoy haciendo muy rápido porque tenemos 45 minutos. Y ahora quiero que esta respuesta funcional la defináis en una emoción.
¿vale? Ponerle nombre, una emoción, un estado de ánimo. ¿Me dices cuál es tu emoción? ¿Tú? ¿Atrás? ¿Por aquí? Neutral. ¿La tuya? Begoña, ¿la tuya? Nerviosismo. ¿La tuya? Activación. ¿Cómo puede ser que una imagen os lleve a emociones tan diferenciadas? Claro. Ahora entendéis este concepto. Cuando estamos negociando programas de prevención, programas de intervención, si no tenemos formación, se apodera de nosotros nuestros recuerdos. Entonces, uno quiere programas tipo 6, otro quiere programas tipo 9. Cuando yo soy un profesional que no trabajo con evidencia científica, con fundamentos, se apodera de mí mi experiencia. Si para mí era un recuerdo de satisfacción porque me recordaba a mi infancia, a mi juventud, que en el parque con los amigos de vez en cuando fumábamos un cannabis, pues tengo incluso hasta cierta alegría, recuerdo. Pero sin embargo, si yo tengo un problema con las drogas y empecé fumando cannabis, lo que tengo es incertidumbre, miedo, ansiedad. En el tema de las adicciones prevalece mucho nuestros posicionamientos personales y es un error. Y eso solo se puede combatir con formación, con capacidad. ¿Cómo me voy a poner yo de acuerdo para hacer un programa de ocio si yo veo el ocio como algo que me da satisfacción y mi compañero lo ve como algo que le genera ansiedad? ¿Qué programa hacemos? La ansiedad, además, está muy supeditada a moralismos, a concentramientos éticos o incluso, si me apuras, a visiones ideológicas, políticas. Claro, ¿cómo lo combatimos? Yo siempre digo una cosa y le mando siempre recuerdo, yo siempre hablo de mi vecina del quinto. ¿Qué quiere decir mi vecina del quinto? Cuando un compañero me dice, es que yo haría esto, digo, eso lo dice mi vecina del quinto y no trabaja en este ámbito. No me sirve. Lo que sirve es los criterios profesionales. Entonces, si alguna vez estés en una reunión y hacéis una propuesta que puede decir la vecina del quinto, recordar que no es profesional. Yo haría esto. Bueno, mi vecina del quinto también dice que hagamos esto en el abierto hasta amanecer. ¿Por qué no hacéis un taller de no sé qué? Bueno, es que los talleres tienen que hacer las personas con conocimiento de los destinatarios y con la eficacia y el conocimiento de lo que se hace. Entonces, claro, opinión tenemos todos. Esta es una dinámica que la hacemos más profunda, y yo la suelo trabajar con equipos, para entender cómo, cuando trabajamos en adicciones, tenemos un condicionamiento personal. Si esta chica viene a mi consulta y en mí prevalece la ansiedad, el miedo, la angustia, ¿qué voy a pensar de ese consumo en el parque? Claro. Pero sin embargo, en mí está que yo con los amigos, cuando era joven, alguna vez íbamos al parque y fumábamos cannabis, ¿cómo la voy a atender? Ninguna de las dos son buenas. Porque no son profesionales, son perceptivas. Entonces, es uno de los planteamientos que nos tenemos que hacer en la intervención en adicciones. Si yo no tengo formación, si yo no estoy capacitado, voy a sacar mi esencia de opinión. Y puede ser tan divergente como tantas personas que estamos aquí. De hecho, si os dais cuenta, imaginaos que esto es una fotografía, que es algo que no que no se mueve. Imaginaos una realidad. Imaginaos hacer un programa de prevención en las fiestas de Gijón. Van a empezar a aparecer toda nuestra visión del espacio festivo. Los que se lo pasan bien serán más proclives a ser menos controladores. Los que lo han pasado mal querrán poner un montón de normas, un montón de policías. Y nunca llegaremos a un acuerdo. ¿Vale? Esto era un poco para hacer la introducción al taller. Bien, vamos a hacer una reflexión sobre los consumos que se han producido en Europa en sustancias en el último año. De cannabis, más de 24 millones de personas han consumido cannabis en el último año. Los 90 millones a lo largo de su vida. Cocaína, más de 4 millones y medio. Éxtasis MDMA, más de 3 millones. Anfetaminas, más de 2 millones. Y opiáceos, menos de 1 millón. Vale, ahora hicimos una pregunta.
Aquí hay más de 30 millones de personas consumidoras. ¿Cuántos de estos están en tratamiento? 660.000. De los cuales la mitad son por opioides. O sea, si nosotros nos planteamos qué se puede hacer, yo lo que analizo es que ahora mismo tenemos más de 29 millones de personas que consumen sustancias y que nadie le está atendiendo. O sea, todos los recursos que tenemos los destinamos a los que no consumen en prevención o a los que ya tienen un problema, entre comillas el problema, en tratamiento. Pero olvidamos a 29 millones de personas. Bien, si yo analizo, y estos datos sí que os pido por favor que si los veis no los compartáis porque tienen registro, ¿vale? Esto os voy a plantear el servicio con el que yo llevo trabajando a nivel público-privado, que es un servicio de atención sanitaria dentro de discotecas, para los jóvenes. ¿Queréis ir a Ibiza alguna vez de fiesta? ¿A alguien le gustaría? ¿Eh? ¿Tú eres de allí? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Y estás estudiando aquí en Gijón? Ah, muy bien, pues me alegro. Pues, ahora te vendrás conmigo un rato. Explícale aquí a tus colegas qué son las discotecas en Ibiza. No, tampoco. No todos van con la mandíbula. De estos, aquí veis los datos de las atenciones sanitarias que hemos ido teniendo durante los últimos 10 años. No os fijéis tanto aquí porque hemos ido aumentando los eventos. Ahora mismo el servicio sanitario está en todos los eventos, prácticamente el 90%, 95% de eventos festivos. En el año 2015 estábamos en 3. Pero si vemos una relación, son las personas atendidas en estos eventos y las que han sido intoxicadas las que han sido atención por intoxicación por drogas. Si os dais cuenta, ahora mismo de las atendidas en una discoteca, no por drogas, ¿qué puede ser? Un mareo, un corte, ¿vale? Una ruptura de un dedo porque le han pisado. Y drogas donde está asociado la consulta a una sustancia o a varias sustancias. Aquí estamos viendo. Si os fijáis, de 17.000 personas atendidas el año pasado, 6.000 eran por droga, solo requirieron atención e intoxicación 77. Si vamos un poco a analizar un dato más específico, que es el tipo de sustancia que se refiere a la intoxicación, nos damos cuenta que todos los mitos, ¿cuál es la droga que más intoxica? Vamos a hablar de un montón de drogas, que si la droga no sé qué, que si la droga no sé cuánto. La droga que más intoxica es el alcohol. Sigue siendo la droga número 1. Y a veces cuando hablamos de drogas nos centramos en otro tipo de sustancias y priorizamos otro tipo de sustancias cuando la droga más problemática, incluso en espacios donde hay presencia variada de sustancias, sigue siendo el alcohol. Si os dais cuenta, de 3.000 personas atendidas por intoxicación por drogas, o de 6.000, 70 por ketamina, 11 por GHB, 165 por cristal o MDMA, 11 por cocaína, 7 por cannabis. Y las mezclas alcohol y MDMA, éxtasis, es la más común. ¿Vale? Una de las cosas que nos pareció muy significativa era, los primeros años era, ¿por qué por cocaína solo se han atendido a 11 personas? ¿En la noche se consume cocaína? Hombre, más de 11 personas diríamos que sí. Y al principio pensamos que era un error de investigación. Que pensamos, no, esto es que lo hemos hecho mal y no hemos tenido en cuenta la cocaína. Pero progresivamente, si os dais cuenta, siempre sigue un poco en la misma tendencia. No en que hay un aumento. No es una droga de intoxicación, de efecto problemático inmediato. Esto es un indicador de si tengo que priorizar entre MDMA y cocaína en la noche, ¿qué voy a priorizar? Esto está muy estudiado, lo comentaba con Begoña, que nosotros montamos servicios sanitarios, depende qué sitio, qué discoteca y quién pinche. A veces llevamos un médico, a veces llevamos un sanitario, a veces llevamos un socorrista. Porque tenemos un análisis muy exhaustivo de los movimientos festivos. Pero eso no pasa en Ibiza, eso pasa mañana en Gijón.
Una vez en un congreso, un médico me dijo, bueno, es que lo que pasa en Ibiza no es extrapolable. Hace dos años, le contaba a Begoña, detectamos una sustancia que era un osito de estos de gominola, los típicos de los niños, y 2 años después se encontró en un pueblo murciano que se llama Mula, 12.000 habitantes. Porque hicimos la trazabilidad de esa sustancia. En Ibiza es verdad que nos enfrentamos a situaciones nuevas, pero que acabarán pasando en vuestros municipios, ¿vale? Y tenemos una visión del ocio que lo que a veces intentamos es trasladar. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Esto también siempre me obliga a los de la empresa a decirlo, que en las discotecas de Ibiza puede haber 10.000 personas. Si hay 10.000 personas y tú atiendes al 0,15 o 0,25, os hago una pregunta. ¿Las drogas son tan malas? En una discoteca, en un sitio de fiesta, en la fiesta de un barrio, en la fiesta de la ciudad, hacemos un programa in situ. ¿Quiénes son nuestros grupos de incidencia crítica? ¿Quiénes tienen que ser nuestros destinatarios? Evidentemente. Pero a veces, ¿qué hacemos? Llevamos los materiales que llevamos al instituto y los ponemos por la noche. Eso no son programas de reducción de daño y de atención. Un material que yo utilizo en el instituto por la mañana no lo puedo llevar por la noche a un espacio donde mis receptores son los consumidores. No quiere decir que el programa preventivo de instituto sea malo, es correcto, pero en la noche no me sirve su material. Porque es un material para no consumidores. ¿Qué nos ha pasado? Que cuando nosotros hicimos el análisis, nos dimos cuenta que cuando hablamos de prevención tenemos muy claro un montón de programas, de entidades sociales, de entidades públicas. Cuando hablamos de tratamiento tenemos muy claro espacios de tratamiento, pero cuando yo os digo, ¿y quién atiende a esos 30 millones de consumidores? ¿Conocéis algún programa? Sí, los de Energy Control, los de no sé qué. O sea, estamos dejando en mano de entidades privadas o entidades sociales a 30 millones de personas. Porque la administración pública o las entidades referentes no están interviniendo. Claro, ¿esto qué quiere decir? Si nos fijamos en los sistemas de alerta temprana de salud mental que estableció Patrick McGorry, decía, si nosotros detectamos un menor con un brote o con un problema de salud mental, en el primer tratamiento podemos reducir mucho toda la problemática asociada a la salud mental. Pero en drogas no atendemos hasta que no tienen metástasis. Es decir, llega y todavía he escuchado todavía en el año 2026, es que hasta que no tocan fondo no se puede hacer nada con ellos. Es como si el oncólogo te dice, hasta que no tengas metástasis yo no te puedo tratar. Esa es nuestra realidad. Un chico que se le detecta en un primer consumo, en una intoxicación alcohólica, en una urgencia, ¿por qué no se interviene con él? ¿Por qué queda esa información en el aire? El ministerio, por el cual estoy aquí, con la FEN, le voy a dar un poco de caña porque no hay nadie, lleva 20 años diciendo, vamos a montar el sistema de alerta temprana. Todavía no está montado. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿dónde nos llevan estos datos? ¿Alguien quiere hacer una reflexión sobre estos datos? ¿Realmente estamos actuando en drogas, en prevención, en tratamiento, en intervención en drogas de una forma adecuada? ¿Solo tratamos a los que no se quieren drogar o todavía no se drogan o a los que ya están muy perjudicados? Claro, tú preguntas a un plan municipal sobre drogas y dices, ¿qué programas tenéis para aquellas personas que están empezando a consumir sustancias? Sí, montamos puntos de información. ¿Y qué lleváis? Pues los folletos de los institutos. Bueno, seguís haciendo prevención en fiesta a no consumidores, pero para consumidores, ¿qué lleváis? Porque ahí es cuando empieza la... No, claro, encima que se drogan, los enseñamos a drogarse. Es cuando ya mi vecina del quinto pide, les levanta la mano en la reunión. ¿Vale? Porque es el tocar fondo. En drogas, hasta que no tocas fondo,
no reconoces que tienes un problema, no sabemos qué hacer con ellos. Como nos encontramos con esto, estuvimos analizando junto con mi colega Manuel Rodríguez, que es un psiquiatra, analizamos bueno, me he adelantado un paso. ¿Alguien conoce el estudio de Bart Alexander del Rat Pack? Bien. ¿Qué significa? Normalmente los estudios de cobayas o de ratas sobre sustancias nos hablan de que ponen a una rata en una jaula y le dan a elegir entre agua natural o agua con cocaína. ¿Qué hace la rata? La cocaína. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es irresistible. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, claro, yo meto a una rata en una jaula sin nada y me da a elegir entre estar depresiva, porque no puedo relacionarme, no puedo hacer nada, y colocarme. Claro, pero él dice, y si montamos Esto es un poco una visión muy biologicista, que es en lo que se basa que las drogas tienen un comportamiento adictivo siempre, puramente biologicista. Claro, es que cuando metes una rata siempre consume. Pero Alexander estableció y dice, vamos a crear un sistema diferente, el Rat-Pack. Vamos a potenciar que haya más ratas, vamos a potenciar que haya entornos de ocio, ruletas, juegos, y vamos a ponerle agua con cocaína o con heroína y agua sin heroína. Pues resulta que no consumían tanto. Pues resulta que incluso ratas que llevaban 57 días en el modelo A pasaban al modelo B y dejaban de consumir. ¿Esto qué nos dice? Que los entornos son muy importantes en las adicciones. Si yo solo tengo un entorno de consumo, mi tendencia es consumir. Pero si yo, por ejemplo, tengo un programa como Abierto hasta el Amanecer que me da una alternativa en un entorno saludable, reduce los consumos. ¿Entendéis el concepto? No nos centramos. Ahora, si en un concierto yo pongo al cantante y una barra, la probabilidad de consumo, ¿cuál es? Pero si yo pongo un cantante, una barra, un sitio de tatuajes, un sitio de música, un sitio de no sé qué, un sitio de no sé cuánto, el propio entorno va a hacer que el espacio sea más seguro, haya menos consumo. Es verdad que esta visión tiene matices, ¿vale? Porque igual que decíamos que la primera jaula era muy biologicista, esta visión también nos habla de un reducismo ambiental, porque hay espacios de entretenimiento, la gente ya no consume. En drogas, por suerte, ya se habla de las 4 esferas de las adicciones, ¿no? Los componentes genéticos, los componentes ambientales familiares, los componentes sociales culturales y los emocionales psicológicos. Entonces, tenemos que entender que el consumo de drogas depende de todas estas esferas y no podemos solo poner el foco en una de ellas, porque es reduccionista. Bien, ahora os hago otra pregunta. ¿Todas las personas que consumen drogas son adictos? Por eso, hablar de adicciones no importa tanto. De hecho, las drogas tuviesen adicciones físicas, sería súper... Si solo tuviera adicciones físicas, nadie sería adicto. Y la que es más compleja es la comportamental, la conductual o la psicológica. Bien, pues si todos estamos más o menos de acuerdo de que no todos los consumidores de drogas tienen adicciones, ¿qué le podemos ofrecer a un consumidor, a un chico que consume drogas? ¿Dónde tiene que ir? Pues llega una madre y os dice, oye, mira, es que mi hijo tiene 18 años y está fumando cannabis. ¿Qué hago con él? ¿Dónde lo derivamos? A servicio de toxicología. Claro. Estáis diciendo que no es adicto, pero el recurso que tienes es el de los adictos. Es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos planteamos con Manu, fue de esos 30 millones de consumidores, hacer una fotografía del momento donde está un consumidor. Si entendemos que no todos son adictos, ¿por qué? Porque no cumplen los criterios del DSM-5, que son abstinencia, pérdida de control, deseo intenso de consumir, aceptación de áreas psicosociales, no todos los consumidores de sustancias. Vamos a hacer una fotografía del momento de la persona.
Entonces encontramos 4 grupos de consumidores. Para entender si yo defino qué tipo de consumidores, puedo afinar más en la intervención que voy a hacer. Bien, dijimos, está el perfil de consumidor problemático, que es el que todos tenemos en la cabeza. El toxicómano, el junkie, el que ya tiene problemas familiares, el que le han echado del trabajo. Ese lo tenemos súper bien definido, que se divide en 2 subgrupos, el singular, que es aquel que es un consumidor problemático, pero que no tiene patología dual, no tiene problemas psiquiátricos, que yo no me encontré en mi vida ninguno de esos. Existir, es como la mega, existir existen, pero no me los he encontrado. Y luego el de patología dual, el que combina una comorbilidad psiquiátrica, un problema de adicción con un problema de salud mental. Pero este aquí no me interesa, porque ese no me lo encuentro en la fiesta. Me lo puedo encontrar intentando buscarse la vida, ¿no? Bien, luego tenemos otro consumidor que lo hemos llamado funcional. Es aquel que tiene un consumo continuado, pero a priori no se le detecta problemática. ¿Alguno de aquí bebe alcohol? ¿Alguno de aquí tiene problemas con el alcohol? ¿O sois funcionales? Sabéis que el alcohol es potencial, ¿verdad? ¿O son? Consumidor funcional. ¿Dónde lo detectamos? A veces en cribado. Yo el otro día fui a declarar, hace 20 días fui a declarar a un juicio, porque hubo una persona que fue a urgencias, le preguntaron si consumía sustancia y dijo que consumía cannabis. No, perdón, cocaína. Y en su historial clínico pone que es cocainómano. Le lleva 20 años yendo y siempre los médicos le preguntan, ¿y lo de la cocaína usted ya lo ha dejado? No, perdona, es que yo fui una vez urgente y consumí un día cocaína. He ido a un juicio para quitarle el concepto de cocainómano, fui a declarar de su historia clínica, porque no había manera de quitárselo. Entonces, ¿por qué le llamamos funcional? Porque no viene con el problema de droga, viene asociado. O el que tiene un accidente de tráfico y resulta que detrás hay una conducción temeraria, pero que a priori ese es un consumidor que podemos ser nosotros, que se relaciona con una sustancia sin que de forma rápida o visual detectemos un problema. De hecho, los alcohólicos funcionales. Bien, tampoco me interesa. Encontramos uno que nos interesaba. Este también hablamos de un concepto autorregulado, que son aquellos que, en el tema de la patología dual inicial, hay algunas personas que consumen sustancias para autorregularse, pero también es aquel que se bebe 3 chupitos para socializar. Que utiliza la sustancia con un interés. Por eso lo llamamos funcional autorregulado, ¿no? Porque si no sale y no quiere ligar, pues no toma chupitos. Bien, pero el que nos interesaba mucho era el inicial. El inicial son toda la fila de naranjas, ¿no? Entráis en este perfil, menores de 30 años, que podéis tener vuestro primer consumo con las sustancias, que además mantenéis estudio, deporte, trabajo, y que alguna vez, cuando decía la compañera anterior, no está, ¿no? Sí, lo de la reflexión, a mí me gustaba, decía, cuando me ponen la sustancia, yo reflexiono. Cuando me ponen la sustancia, es muy difícil reflexionar en la noche. Es muy difícil. Porque lo que más, sí, es verdad que puedes tener competencias, pero lo que te puede ser es el instinto. 18 años de experiencia trabajando en discotecas. La cuestión está en que ese inicial viene supeditado al grupo, a la conducta. Normalmente los primeros consumos son grupales. No, vais 4 amigos, si uno lleva éxtasis, si no consumís los 3, seguramente no consumirá. Prevalece más la presión del grupo que la sustancia en sí. Si los 3 dicen, es como la primera vez que fumasteis. ¿Lo fumasteis solo o lo compartisteis? Siempre prevalece más la presión de grupo. ¿Por qué? Entre que mis amigos me rechacen o que yo entiendo que el éxtasis es perjudicial, ¿qué prevalece? Es la base del bullying. Yo no me meto porque me cae mal, pero si no me meto con él, mis amigos me rechazan. Hay un autor que se llama Lauren Stenberg, que habla de la psicología en el desarrollo de la adolescencia y te dice que todo está condicionado a la necesidad de gratificación grupal. Y ese es el principio.
Además, en la corteza prefrontal la desarrollamos la última parte del cerebro, y pensar que un chaval de 15 años puede tener la capacidad de decidir de forma cognitiva, pues es entender que la corteza prefrontal todavía no está desarrollada. Entender que lo que prevalece son más los instintos y los impulsos. ¿Vale? Entonces, ese consumidor que es inicial, ¿por qué lo llamamos inicial? Porque a veces consume sin ganas, por presión, o a veces consume porque le han dicho, o a veces consume porque es lo que toca. Es el que más me preocupa, porque es el que tiene normalmente la urgencia. Es el que acaba con un problema de toxicomanía, de adicción, perdón, no de toxicomanía, de intoxicación. Porque el adolescente con 16 años que empieza a beber, vomita. Pero el que tiene 45 años y vomita tiene otro problema. El adolescente, como no tiene relación con la sustancia, no es capaz de interpretarla. Y ahí es donde viene el mayor de los problemas de las intoxicaciones, que es los problemas asociados al consumo. Y es un problema de que no sabe relacionarse con la sustancia. Entonces, le dan una pastilla, han pasado 15 minutos, como no siente nada, pues se toma otra. Pero porque no sabe que el efecto del cristal aparece a los 45 minutos, por ejemplo, a los 35. Y porque se informa por internet, o como decías antes, se informa por su amiga. Porque los que están allí están con folletos del instituto. Yo quiero tomar un cristal, pero hay allí un punto de información. Ahora los puntos de información lila, que ya no está guay, que nos mezclemos de sexualidad, sida, con drogas y tal, pero siguen siendo folletos de instituto. ¿Por qué os hablo de esto? Yo, hasta el año 2012, pensaba que los folletos de instituto funcionaban bien, lo hablaba con Begoña. Entonces, os lo cuento otro día. Bien, luego vamos a tener otro consumidor, que es el consumidor experimental. No es el que quiera tener, es un loco que quiere consumir muchas sustancias. Es el que dice, yo me voy a esta fiesta y consumo esto. Y si no voy a esa fiesta, no consumo. Busca una experiencia. También vamos a tener un nuevo consumidor que lo hemos llamado el iniciático, que es aquel que dice, bueno, yo solo consumo drogas naturales, el sapo, la ayahuasca, y en procesos emocionales, para encontrarme a mí mismo. Y solo consumo cuando hago una fiesta de este tipo o un yoga alternativo. ¿Vale? ¿Por qué esto? Ahí es donde nace nuestro modelo. Nuestro modelo dice, nos preocupan en la intervención rápida, por eso os decía que esto no es contradictorio a ningún otro modelo, es simplemente el modelo de intervención rápida. ¿Por qué? Porque la intervención de noche es más problemático cómo se consume, cómo soy, que el problema de la sustancia. Ya lo decía Margaret en el 98, los daños asociados al consumo son tanto más importantes que la sustancia. Y no todos los consumos tienen que ser problemáticos. Yo he ido a una fiesta del sapo con un chamán. ¿Me he encontrado a mí mismo? ¿Eso es problemático? Pues ya veremos cómo te has encontrado. Depende más de cómo te hayas encontrado que del propio chamán, ¿no? Es una broma. Lo que nosotros nos planteamos es, este modelo nos dice, vamos a hablar un poco, vale, nosotros apostamos por los consumidores iniciales y los consumidores experimentales como elemento de intervención, pero claro, para eso tengo que estar formado, muy formado en sustancias. ¿Cómo voy a orientar yo a una persona en sustancia si yo me sacas del éxtasis y ya no sé más? Si me dicen que es la mefedrona, me dicen que es del 12B, me dicen que es el Nesu, me dicen no sé qué, y si yo quiero ser informador, tengo que demostrar a la persona. Es como si te vas a comprar un coche y dices, no, yo el último coche que vendí fue un 600, ¿te puedo hablar de él? ¿Me comprarías un coche? Pues si estamos trabajando en noche, tenemos que tener una formación muy específica en lo que se mueve en noche. El año pasado se detectaron 196 drogas nuevas, ¿lo sabíais? Al final lo he hablado con Begoña, son derivados la mayoría, o bien derivados anfetamínicos o catinonas.
que son sintéticas del cannabis. Pero se detectaron 196 sustancias nuevas. Claro, a veces nos preguntan, oye, es que yo estoy tomando no sé qué, porque además te lo dicen en el habla local. Y tú dices, bueno, pues no pasa nada, escucha, te lo miro, tengo una aplicación. Luego os daré, si estáis interesados, hay una app muy interesante de análisis de sustancias, que salen fotografías, indicaciones, que podéis incluso utilizarla como elemento de referencia. Oye, ¿cómo es esta sustancia? Lo miráis, ¿vale? Por otra parte, hay que saber trabajar con usuarios que consumen sustancias, porque hay nuevos consumos. Ya no me vale ni el tratamiento, ni me vale la abstinencia, ¿vale? Tengo que trabajar con un modelo que nosotros lo hemos llamado el modelo... esto no lo avanzo. El modelo de las 5 A's. Para trabajar en los programas de noche, tenéis que priorizar con 3 pilares. El primero es, no criminalizamos a las personas que consumen. Si yo siento que me juzgan, voy a pedir opinión, voy a pedir asesoramiento. Pues la primera postura en la noche es no se criminaliza. No te voy a preguntar por qué has consumido. ¿Tienes un problema en casa y por eso usted ha consumido? Eso no sirve la noche. ¿Vale? Segundo, valoramos la situación de la persona, el entorno y la sustancia. No nos centramos en la sustancia. A veces pensamos que, bueno, es que ha consumido éxtasis. Le contaba un ejemplo a Begoña, que me llamaba el lunes una compañera, de que había atendido a una chica en una discoteca por consumo de éxtasis y venía acompañada por un chico. ¿Dónde está el problema? El éxtasis es tantógeno. Genera una afectividad extrema. Pregúntale si lo conoce. Como la enfermera, más que centrarse en la situación de consumo, una vez que su situación física no era problemática, le pregunto, ¿conoces a este chico? No, me han dicho que me venía a acompañar. Pues el chico fuera. El riesgo era un posible abuso. Esa es la intervención en prevención rápida. No me voy a centrar en si estás consumiendo, porque el riesgo es que si te vas a la enfermería con este chico, has consumido éxtasis, estás muy afectiva, a lo mejor tienes una relación sexual no consentida. Y es mucho más problemático esto que hayas tenido una experiencia con éxtasis. Segundo, también tenemos que hablar de los espacios de seguridad. Voy a ser un poco mezclado por terminar. Lo que decíamos, primero, conocimiento, primera perspectiva, conocimiento de la sustancia, de la persona, de la reducción de daño a nivel macro y un ejemplo que os estoy diciendo de la sumisión química. ¿Cuál es la droga más habitual en la sumisión química? ¿Alguien lo sabe? Perfecto, porque están hablando siempre del éxtasis líquido. El 85% de situaciones de sumisión química son por alcohol. Es verdad que está el GHB o el éxtasis líquido, pero no nos centremos en algo que es un 10 o un 15. No, cuidado si te echan algo en la copa. No, cuidado con lo que bebes. Es que he visto las campañas de, no, ponte un tapón para que no te echen nada en la copa. Pero si es más problemático lo que bebe. Está guay tener tapones, pero la sumisión química se produce por consumo de alcohol, no porque te echen una pastilla. Si queremos hacer campañas de sumisión química, eduquémosles a entender que si bebe mucho es más probable que tápate la copa, que es menos probable. Bueno, está bien que se hagan. El acceso a la relación terapéutica. Esto es un modelo que se llama las 5 A's, que es el que estamos trabajando, que lo que hace es un recorrido muy rápido, se puede utilizar en 3 minutos, con las personas que vienen al servicio. ¿Vale? Y luego también una cosa muy importante, nuestra seguridad. A veces las personas que consumen sustancias son agresivas. Vuestro nivel de tolerancia a la agresividad, yo creo que está siempre unos 25-50% de lo tolerable. Yo cuando trabajo con mis compañeros, cuando un consumidor se convierte en agresor, yo ya no soy psicólogo, educador, trabajador social o técnico. Soy persona, tengo hijos y tengo familia. No la atiendo. Mi tolerancia es 0. Yo soy muy tolerante a tu consumo, te acompaño, pero cuando te conviertes en agresor, ¿por qué tengo que aguantarlo? ¿Por qué? Pues le decía Begoña, un profesional agredido es un profesional perdido de por vida. Entonces, hay que saber, de hecho, el modelo de reducción del daño plantea los 3 pilares.
No siempre podemos atender a las personas consumidoras. Entonces, tenemos que trabajar con un conocimiento de la sustancia sobre el cuerpo, sobre el organismo. Cuando hablamos de formación, trabajamos en un modelo que se llama 3D, y es como la sustancia, dependiendo del tiempo, la cantidad nos afecta. Siempre estamos en los conocimientos clásicos de depresor, estimulante, que eso ya no sirve para nada, porque una droga, depende del momento, evoluciona en circunstancias. Ahora ya hay varios gráficos que te grandes. Nosotros trabajamos con el modelo 3D. Si la persona me refiere que ha consumido 1 gramo, me refiere que ha consumido tal, hace 15 minutos y pesa tal, yo puedo valorar en qué efecto está. Si tengo una persona con una hipertermia y hace 15 minutos que ha consumido, la probabilidad que acabe en un golpe de calor es muy alta, urgencia. Hay que atenderle. No puede haber servicios de fiestas en sanitarios, no puede haber. Tampoco puede haber solo servicios de fiestas solo con sanitarios. Tiene que haber orientadores. Y también tiene que haber espacios de seguridad. En las discotecas, una de las cosas que se plantea es que en el momento que el sanitario o el orientador llama, el servicio de seguridad saca al usuario de la discoteca y no vuelven a entrar, son expulsados, porque la seguridad de los trabajadores está por encima de la realidad. Entonces, nada, termino porque falleció hace 1 año mi compañero y le dedico esta formación.